Hola a todos, bienvenidos a Divertiarte y a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a realizar un bonito globo aerostático muy navideño y además fácil y económico. Os dejaré la lista de materiales abajo en la caja de descripción del vídeo. Yo he usado una bola de Porespan de 20 centímetros de diámetro. Por supuesto podéis realizarlo al tamaño que más os guste. Como mi bola tiene una línea que sobresale justo por el centro, la voy a lijar suavemente para quitársela. Medimos la circunferencia de la esfera y la dividimos entre 8, marcando cada parte justo por el centro de la bola. Marcamos también los polos y hacemos líneas uniendo los dos polos pasando por cada una de las marcas que hicimos en el centro. Así hasta tener los 8 gajos dibujados. Yo utilicé un bolígrafo borrable. Se borra al aplicarle calor con un secador de pelo, por ejemplo. Esto es por si me equivoco al marcar o la tela transparenta y se ven las marcas. Con un cúter muy bien afilado cortamos por todas las marcas de bolígrafo. Los cortes deberán tener cierta profundidad, puesto que por ahí tendremos que meter las telas. Vamos a hacer una plantilla de un gajo para recortar sobre la tela. Para ello medimos el largo y el ancho de cada gajo en la bola. Hacemos una cruz en cartón y damos forma de hoja. Al recortar lo haremos dejando 1 centímetro aproximadamente todo alrededor. Esto es porque debemos contar con que tenemos que meter la tela por los cortes que hicimos. Con la plantilla en la tela cortamos un gajo para ver si la medida está bien.
Necesitaremos 4 gajos de tela rojos y 4 blancos. Para meter la tela por los cortes necesitamos algo que tenga punta pero que no pinche ni corte. Para no romper la tela yo uso una lima de uñas metálica. Vamos alternando los colores hasta completar la esfera. Para la cesta recortamos en cartón un cuadrado de 9 por 9 centímetros para la base y 4 para los laterales, con 9 centímetros en la parte de abajo, 10 centímetros para la altura y 10 centímetros en la parte de arriba. Recortamos también unos trozos de tela lo suficientemente grandes para cubrir el cartón y pegar por la parte de atrás. Los unimos formando la cesta pegándolos con silicona caliente. Forramos toda la parte exterior
con cuerda en color crudo y en la base pondremos otro cuadrado de 9 por 9 forrado con tela. Utilizamos cinta de pasamanería para cubrir los cortes del globo. Yo no usé ninguna clase de pegamento, solamente clavé unos alfileres en los puntos donde se cruza la cinta. Para sostener el globo sobre la cesta usamos 4 palos gruesos de brocheta de unos 30 centímetros de largo. Enroscamos cuerda o lana roja todo alrededor y para decorar le ponemos por encima una cinta estrecha en color dorado. Debemos ver a qué altura del globo vamos a pegar los palos. Para ello, medimos desde el centro de la parte de arriba y marcamos. Yo puse un trozo de cinta de carrocero en el lugar donde irá pegado cada palo, a 18,5 centímetros del centro superior de la esfera y hacemos 4 marcas. Pegamos con silicona caliente los palos dentro de la cesta, justo uno en cada esquina.
Tenéis que perdonarme, pero no me grabó la parte en la que los pegaba al globo. Pero bueno, es fácil, los pegamos justo donde está la cinta de carrocero. En una cartulina roja recortamos 6 rombos de 6 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho y los doblamos a la mitad. Pegué sobre cada uno una figura metálica dorada de estas que se esparcen sobre la mesa en Navidad para decorar. Otra opción es hacer los rombos sobre papel ya decorado. Pegamos los rombos doblados sobre una cinta o cordón dorado, que nos sobre un poco de cordón por cada extremo. Esto los pegaremos después encima de cada palo. Hacemos 4 de estas tiras de banderines. Para decorar la cesta yo hice unas figuras con moldes de silicona en pasta de secado al aire. Podría ser también porcelana fría o podría ser cualquier adorno que nos guste. Eso ya va al gusto de cada uno. Hice varias figuras diferentes, pero al final solo utilicé las de la cabeza de Papá Noel, campanas y un círculo para la parte de arriba del globo. El círculo lo puse a secar encima de una esfera pequeña para darle forma. Deberemos hacer un agujero pequeño justo en el centro del círculo para poner una arandela por si queremos colgar el globo. Pinté todas las figuras con pintura acrílica negra, cuidando de cubrir bien cada pieza, y cuando estuvieron secas las pinté con pintura dorada sin entrar mucho en los recovecos. Decoramos la cesta con una cinta en el borde superior e inferior y pegamos una figura en el centro de cada lateral, y encima de cada palo, justo donde se unen los cordones con banderines, pegamos unas campanas. Ya solo nos queda la parte de arriba del globo. Atamos un cordón fino a una anilla pequeña, metemos los dos extremos del cordón por el agujero de la pieza circular. Y en la parte del centro yo le puse este aro de plástico solamente para que el hilo no se salga por la parte de arriba. Y pegamos la pieza al globo.
Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, un comentario, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para que YouTube os envíe un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Hasta pronto.